Se realizó esta mañana el sepelio de la abogada María Belén Bernal en Quito. Hasta el Campo Santo nos vamos a trasladar con Paul Cuello para que nos relate los pormenores, para que nos dé la información. Hola, Paul. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, aquí en el Campo Santo Monte Olivo se realizó el sepelio de la abogada María Belén Bernal. Amigos, familiares, compañeros llegaron hasta este punto para despedirse de la abogada Bernal. Comentarles que hasta las 9:30 de la mañana permaneció el féretro de la abogada Bernal en el Teatro Universitario de la Universidad Central. Posteriormente, una carroza se dirigió hasta este punto en una caravana liderada por su madre Elizabeth Otavalo. La caravana salió de la Universidad Central, pasó por la Avenida Patria, Juan León Vera, Avenida Amazonas, Naciones Unidas, pasó también por la 6 de diciembre y llegó hasta la Avenida Granados, donde los esperaban colectivos feministas para apoyar justamente a la madre de la abogada Bernal. En ese profundo dolor, la madre Elizabeth Otavalo quiso conversar con los medios de comunicación y manifestó claramente, una vez que terminen estos trámites, pedirá explicaciones a la justicia y al gobierno. También indicó que acudirá a instancias internacionales para esclarecer este caso. Escuchemos lo que manifestó la madre de la abogada María Belén Bernal. Justicia, justicia le pido al Estado. ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Por qué le mataron a mi hija? ¿Por qué salió escondida? Porque salió escondida, salió escondida. ¿Cómo salió escondida? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes son los responsables? Alguien más, muchos más, que caigan los que tengan que caer. Así es, el sepelio terminó hace escasos minutos, ya la gente empieza a salir de este lugar. Comentarles también otros datos importantes en esta línea de investigación que lleva ejecutando las autoridades, en este caso la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. Manifestaron mediante Twitter que se allanaron otras viviendas. El día de ayer se intervino a la vivienda de la hermana del teniente Cáceres y también se intervino una de las viviendas de las cadetes de la Escuela Superior de la Policía Nacional, que al parecer tendría relación o conocería de la desaparición de la abogada María Belén Bernal. Todos estos datos seguramente los iremos conociendo con el transcurso de los días. Estaremos pendientes. Compañeras, de regreso a estudios de ustedes con más amigos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por la información. Y al respecto, la madrugada del domingo 11 de septiembre, cuando se presume que se ejecutó el crimen de María Belén Bernal, su esposo, el teniente Germán Cáceres, se había descargado en su teléfono un protocolo para manejo de cuerpos en época de COVID. La defensa de la familia Bernal sostiene que Cáceres recibió ayuda para trasladar y enterrar el cuerpo. Se presume que Germán Cáceres asesinó a María Belén Bernal en las primeras horas de la madrugada del domingo 11 de septiembre y posteriormente tuvo varias horas para pensar en la forma de desaparecer su cuerpo. 2 días después, Cáceres entregó su teléfono para las pericias de ley. Había borrado mensajes, pero no una reciente descarga que puede ser reveladora, que ha llamado la atención de los abogados de Bernal, según lo confirmaron en FM Mundo. Cáceres se descarga un protocolo para manejo de cuerpos en tiempo de COVID, entonces, estamos pensando que Cáceres tampoco es que es un genio, ¿no? Debe estar siendo asesorado por alguien que está actuando con él también, y eso es lo que nosotros pensamos, pero es que nosotros hablamos de grados de participación, ¿no? ¿Eso se descarga qué día? En la madrugada del 11. En la madrugada del 11. Sí. Al descargarse un protocolo para manejo de cuerpos, Cáceres se había trazado un plan con el que más adelante incluso pretendió desviar la atención de los investigadores. En su versión relata que discutió con María Belén, que hubo forcejeos y que ella se quedó en la escuela de policía hasta las 19:30. Varias inconsistencias debieron ser detectadas para evitar la fuga de Cáceres, dicen sus abogados. Las horas de la supuesta agresión de Belén a Cáceres, la salida de la escuela de policía y otro auto que registran las cámaras. Un video de un carro con vidrios polarizados que aparentemente no es del que utiliza Cáceres inicialmente. Y hay más. La única cadete detenida en este caso, Jocelyn Sánchez, también hizo una revelación importante. En su versión detalla que no solo ella escuchó los gritos y golpes en la habitación de Cáceres. Al día siguiente era un secreto a voces que algo grave pasó allí. Y Cáceres le dijo: Usted tranquila, en el castillo de Grayskull no hay cámaras y usted no escuchó nada. Más de uno de los abogados creen que Cáceres no actuó solo en la desaparición del cuerpo. Han pedido incluso una pericia a la cobija. Un cadáver es pesado, ya no se mueve.
y moverlo solo y trasladarlo solo. El abogado de la familia cuenta que sí, esta cobija estaba en el lugar, pero doblada y en una funda. Otro elemento que seguro llevará a nuevas hipótesis. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La naturalización de la violencia, la desconfianza en el sistema y el retraso en la respuesta de los organismos de socorro son algunas de las causas por las que testigos de agresiones contra mujeres no actúan. Pero pese a las dificultades, es importante entender que todos los femicidios son prevenibles si no callamos. ¿Qué hace usted si es testigo de una agresión contra una mujer? Fue la pregunta. Preferible a veces no meterse, porque a veces por meterse uno tiene problemas con la otra persona y hace un problema. No te metas, que es problema de pareja. Y la gente se ha vuelto, me atrevería a decir que de alguna forma insensible. Esta es la principal razón por la que testigos de agresiones contra mujeres prefieren ser meros espectadores, porque la violencia contra la mujer está naturalizada y hasta justificada. Pero los ciudadanos no hacen nada, además y principalmente de porque se piensa que es un problema entre privados, por temor a también ser agredidos. Alguien que agrede a otro lo que provoca y produce en una persona un efecto emocional de miedo y paralización en muchísimas personas. Pero también muchas veces los testigos no hacen nada por desconfianza en el sistema. Otra razón es el retraso en la respuesta de los equipos de socorro. La respuesta de la policía tarda al dar aviso al ECU 911. Después de 30 minutos, 1 hora, 45 minutos llegó el policía y el agresor ya se había ido. Eso sin contar el triste papel de algunos policías que deberían auxiliar. Llegó golpeada, morada, había llamado a la policía y la policía actúa como mediadores. Ya señora, ya no la va a golpear, ya váyase señora a su casa. Esa es la realidad. Pero pese a las complicaciones, nos recuerdan ambas expertas que los femicidios son prevenibles si alguien, quien sea, no calla. Su silencio podría ser cómplice de uno. Dayana Monroy, 24 horas. Un nuevo ataque contra un fiscal se registró esta mañana en Guayaquil. Sujetos dejaron un arma de juguete cerca del vehículo del funcionario. La semana inició con el asesinato del fiscal Edgar Escobar. El contacto a esta hora es con Luisa María Heredia, quien nos cuenta más. Luisa, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, María Gracia? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Ha sido una semana realmente dura para los funcionarios judiciales que vienen siendo el blanco de intimidaciones desde hace ya algún tiempo. De hecho, según los registros que tiene la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía del Guayas únicamente, en este año hay por lo menos ya 20 casos de fiscales que han sido amenazados, agredidos. Los más recientes, por ejemplo, lo que ocurrió este miércoles con un fiscal del Cantón de Milagro a quien le llegaron mensajes en su celular en que le decían que iban a atentar contra él y contra su familia. Y lo que pasó la mañana de hoy, de este viernes, aquí dentro de las instalaciones de el complejo judicial de La Valdivia. En este caso, la víctima es un fiscal de lo penal. Veamos el siguiente reportaje. Es el fiscal César Peña Morán. La madrugada de este viernes fue víctima de una amenaza contra su vida. Sujetos aún no identificados dejaron una pistola de juguete debajo de su vehículo, el cual estaba estacionado en el parqueadero de su lugar de trabajo, el complejo judicial Valdivia, en el sur de la ciudad. Recibo la voz de alerta de un funcionario aquí en la unidad judicial que una ciudadana le indica que había observado dos jóvenes que pasan en una motocicleta en la vía aquí 25 de julio y lanzan un objeto. Inmediatamente llamé al patrullero de policía que también está dando custodia aquí en el complejo judicial. Observamos que era un arma de fuego, pero de juguete, con ciertas características, un arma de fuego. Este es el quinto atentado en contra del fiscal César Peña, quien se ha desempeñado como funcionario judicial en varios cantones de la provincia. El último fue un disparo, pero gracias a Dios salí ileso. Pero no sabe por cuánto tiempo más, de que el pedido de su parte es puntual. Se nos den las debidas seguridades para poder trabajar y atender de manera oportuna y con la celeridad del caso cada uno de los expedientes que uno lleva. Se trata del segundo hecho criminal que se registra esta semana en contra de un funcionario judicial en la ciudad. El lunes 19 de septiembre, el fiscal Edgar Escobar Zambrano fue asesinado a tiros en la Plaza Pedro Carbo, frente a la Fiscalía Provincial del Guayas, donde ejercía sus labores. Tras el suceso, se han realizado varios plantones solicitando la declaratoria de emergencia de la función judicial y protección principalmente para jueces y fiscales de lo penal. Estamos pidiendo protección por cuanto los funcionarios judiciales estamos en este momento trabajando
trabajando en unos edificios que no cuentan las seguridades. Pues no hay cámaras de seguridad, ni detectores de metal, ni presencia policial en edificios como el de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, donde se realizan audiencias y a donde cualquier persona entra. De ahí que las diligencias tras la aprobación de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura ahora son telemáticas. Desde el mes de mayo del 2022 hasta este mes de septiembre hemos recibido constantes amenazas de bomba hacia las unidades judiciales. No podemos seguir perdiendo la vida de otro juez, de otro fiscal. En el último plantón incluso los fiscales hicieron un pedido más. Exigimos seguridad, exigimos respeto a la memoria del compañero Edgar Escobar también. No más impunidad. Esto en el marco de las investigaciones que lleva la Policía Nacional sobre el asesinato del fiscal Escobar. Se busca dar con la identidad y el paradero de los autores intelectuales, la motivación del crimen y el origen de los cerca de $4.000 en efectivo que según la institución portaba el fiscal al momento de su asesinato. Hasta ahora se ha detenido solo los autores materiales del hecho, que son dos sujetos, un joven de 19 años de edad y otro adolescente de 16, que incluso registra antecedentes penales. Tras la audiencia de formulación de cargos, transcurre ya la etapa de instrucción fiscal, donde se deben confirmar o descartar las hipótesis, como aquella de que la orden de quitarle la vida al fiscal Edgar Escobar habría salido del interior de una cárcel. Es lo que puedo informarles por ahora. Liz, tú tienes más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchas gracias por ese informe. El presidente del Consejo de la Judicatura considera que no es necesario declarar en emergencia el sistema de justicia si no se la dirige a fortalecer la administración. Además, según los datos que maneja la Judicatura, hasta el momento se registra un bajo número de pedidos de protección por parte de los jueces. Andrea Samaniego nos tiene más información. Así es, revisemos los pedidos de seguridad y protección que han solicitado los jueces en estos últimos 4 años. Por ejemplo, en el 2019, 12 jueces lo solicitaron. En el 2020, estos pedidos bajaron a 9, pero ya vemos que se centraron en Guayas y en Esmeraldas. Para el 2021, el número sube a 12 solicitudes, 4 de ellas en el puerto principal, mientras que en lo que va del 2022, 25 jueces, principalmente quienes llevan la materia penal, han solicitado seguridad y son principalmente jueces de Guayas, Esmeraldas y Pichincha en donde más se registran estas solicitudes. Según Fausto Murillo, hay un mecanismo que se implementó desde abril para que puedan hacer sus solicitudes mediante la página web, pero este protocolo tiene sus cuestionamientos por lo burocrático del tema. Fausto Murillo dice que no es necesario declarar en emergencia el sistema de justicia. Sería, oportuna siempre y cuando signifique recursos, inversión en el sistema de administración de justicia. Una emergencia demagógica o política no sirve de nada. Esto pese a los pedidos que hay por parte de los jueces por los últimos acontecimientos. Murillo lo desestima. Yo respeto, pero sí debo ser enérgico en esto. Señores jueces, dedíquense a dictar sentencias. El área administrativa, las competencias administrativas son del Consejo de la Judicatura, órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. O sea, más claro, no molesten, trabajen. Dedíquense a dictar sentencias. Eso es lo que corresponde. Sostiene que hay un instructivo para que los jueces soliciten protección y seguridad. Es un protocolo que lo pueden descargar de la página web de la Judicatura. Y de inmediato se pone en contacto con la policía. Hay que hacer un estudio mínimo de riesgo, hay que hacer una entrevista y ver el entorno del riesgo para poder dar el grado de seguridad. Hasta que eso ocurra, puede ser que la autoridad de justicia ya esté o muerta o ya entre en pánico al ver que no puede ejercer su función de manera normal. Y es que en lo que va del 2022, 25 servidores judiciales han solicitado protección. Apenas 22 o 12, conforme usted lo señala, 25 en lo que va del año 22. En muchas ocasiones, y siempre se está reiterando a los servidores judiciales, si sienten amenazas, bajen de la página web el formulario, llénenlo e inmediatamente se tramita. Así sea uno, ya demostraría que la justicia también está en riesgo de ser tomada por el crimen. Pero además, los cuestionamientos no solo son temas de seguridad, sino también de necesidades básicas para los juzgados. Esta semana recibieron, por ejemplo, 4.423 computadoras y 585 escáneres que serán entregados a las unidades judiciales. Aún esperan las impresoras. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Retomamos la información nacional y les contamos que después de que el presidente de México anunciara el desacuerdo con Ecuador por 3 productos en la mesa de acceso a mercados de la negociación del acuerdo comercial binacional, el gobierno insiste en otras alternativas. Los exportadores, por su parte, se mantienen optimistas. El año pasado la balanza comercial entre Ecuador y México quedó en números rojos para nuestro país. Es decir, tuvimos un saldo desfavorable de $522 millones durante el 2021. Es por esto que Ecuador espera que pronto se concrete la firma del acuerdo comercial. Sin embargo, esto dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. No ha habido acuerdo. Desde FedEx, por el vicepresidente Javier Rosero, explica que es normal que en estos acuerdos se visibilicen temas sensibles en la parte final de la negociación. Sabíamos que no iba a ser un proceso fácil de negociación porque las sensibilidades que tienen en productos como camarón y banano, sobre todo, nos hacen competitivos y no necesariamente tan complementarios a primera vista. Según el presidente López Obrador, son 3 los productos que les preocupan: el banano, el atún y el camarón. No hemos llegado a un acuerdo todavía con Ecuador. Existe la queja de atuneros mexicanos. Al respecto, el gobierno ecuatoriano, a través de un comunicado, asegura que las negociaciones del Acuerdo de Integración Productiva Bilateral entre Ecuador y México se mantienen abiertas. Hasta la fecha se han cerrado 19 mesas de negociación. Según José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, hay que buscar el acuerdo final con beneficios. La postura del gobierno ecuatoriano ha sido la de dar una serie de alternativas para el ingreso del camarón, justamente para no entrar a competir con aquellos productos que el señor presidente de México indicaba en sus declaraciones. Encaminar el cierre de la negociación dependerá de las altas autoridades de los 2 países conforme los insumos entregados por los 2 equipos negociadores. El trabajo técnico que se ha desarrollado está encaminado justamente a que podamos encontrar ese acuerdo mutuamente viable. Lo bueno al final para el país es que estamos acostumbrando al sector público, al sector privado, a la ciudadanía en general, a discutir la necesidad de integrar más nuestra economía. Ellos se mantienen optimistas de que este acuerdo llegará a feliz puerto, encontrando espacios para cerrar el acuerdo bilateral y el proceso de adhesión a la Alianza del Pacífico. María Gracia Acosta, 24 horas. Empezó el curso de formación inicial para los 36 aspirantes a jueces anticorrupción, concurso que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Daniela Valencia sigue el tema y con ella tomamos contacto. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, a partir del lunes iniciará este curso de formación para todas las personas que superaron las fases del concurso de selección para componer una unidad anticorrupción y de crimen organizado. Este evento de lanzamiento se realizó aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. Recordemos que el proceso de selección arrancó en marzo de este año y inicialmente fueron 425 postulantes. Sin embargo, ahora son 36 los participantes que iniciarán nuevamente este lunes este curso de formación que se desarrollará por 52 días. Quienes tengan 80 puntos podrán integrar esta unidad anticorrupción. Se buscan 14 jueces. El resto integrará el banco de elegibles. Escuchemos lo que dijo el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, al respecto. Quienes hayan aprobado el curso con más de 80 puntos y no se encuentren entre los 14 juezas y jueces, integrarán un banco de elegibles que dura 6 años de conformidad con la ley. El reto es grande para todos. Hay que enfrentar con fuerza estos fenómenos delictivos que afectan al Ecuador entero, fenómenos que pretenden minar la institucionalidad del país y afectar sin duda la calidad y la condición democrática. También conversamos con el exsecretario anticorrupción José de la Gasca. Él será uno de los docentes que impartirá la materia de lucha anticorrupción. Escuchemos lo que nos dijo. El enfoque que yo quiero es que exista un enfoque en materia anticorrupción, que podamos entender desde lo orgánico, lo institucional, desde lo internacional y de todas las herramientas internacionales que existen para la lucha contra la corrupción, qué es, cómo se hace y hacia dónde tenemos que llegar. Que pasen los mejores y si no los que demás que se queden en un banco elegible. Recordemos que finalmente estos 14 jueces que integren esta unidad anticorrupción y crimen organizado estarán en la capacidad de juzgar 44 tipos de delitos, 7 relacionados con la corrupción y 37 con el crimen organizado. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias.